UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Hola a todos. Buenas tardes. Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, seguimos en la Semana de la Radio de la UNESCO y ahora para dar la bienvenida, la vemos en pantalla, a Ana Ormaechea de Prisa Radio. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantada, muy contenta de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, Ana es jefa de producto digital en Prisa Radio y viene a impartirnos una masterclass, podríamos decir, ¿no?, sobre el reto de la distribución de los podcasts. Bueno, no sé si podemos decir masterclass, pero sí que la verdad que llevo casi desde 2015, 2016 pegándome con intentar distribuir los podcasts, porque creo que es muy bonita la parte de producir podcasts, pero la parte de distribuirlos nos sigue costando muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco hoy era, ver ese reto y sobre todo cómo somos capaces de afrontar ese reto en la distribución a través de una serie de herramientas y de prácticas que de momento nos están funcionando, lo que no significa que sea fácil esa distribución. Entonces, si os parece, voy a compartir. Vale, no sé si estáis viendo bien mi pantalla. Perfecto. Perfectamente. Vale, pues entonces me lanzo un poquito a hablar, intentando no ser demasiado densa con todo esto, porque sí que es cierto que yo creo que nos gusta muchísimo el contenido. Yo soy periodista, he hecho producción de podcast, pero al final yo en la primera startup que montamos, el presupuesto que hacíamos era 50% era para la producción y 50% para la distribución, que no es sencilla, es menos sexy, pero no es sencilla. Cuando hablamos además de distribución en podcast, hablamos como de tres grandes capas, ¿no? Donde nosotros, una vez que producimos nuestro podcast, queremos realmente distribuir ese podcast. Estaríamos hablando primero, lo queremos distribuir o colocar, digamos, en las plataformas de audio. Plataformas de audio estamos llamando a iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, es donde los usuarios están consumiendo el audio, digamos, y donde además es un creciente el número de usuarios que están en esas grandes plataformas. La segunda capa sería producto propio, es decir, yo en mi propia web, en mi propia aplicación, ¿vale? Es como voy a colocar ese podcast. Y luego una tercera capa que es plataformas sociales, es decir, yo no solamente quiero estar en Spotify o en Apple, no solamente quiero tener una web con mi podcast, sino también quiero estar en las redes sociales, quiero estar en Instagram, quiero estar en Facebook, quiero estar en TikTok, en todas. Entonces, cuando hablamos de esos retos en la distribución, estamos hablando de llegar a estas tres capas, ¿vale? Lo podemos llamar retos, en realidad son problemas, ¿vale? Que queda un poquito más bonito llamarlos retos en la distribución, pero en realidad hablamos de los principales problemas, que sí que es cierto, y os decía que yo llevo en la distribución desde 2015, hay algunos que se han ido aclarando un poquito o, simplificando de alguna forma, pero ninguno de estos retos o ninguno de estos problemas ha desaparecido, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos tres principales problemas en los que tenemos que afrontar cuando vamos a hacer la distribución de un podcast? Primero, la fragmentación de plataformas, ¿vale? Todas esas plataformas que veíamos de audio, tenemos que conseguir llegar a todas ellas. La segunda es que el audio no indexa. ¿Vale? Esto puede ser muy evidente, igual que el vídeo no indexa como tal, pero ¿eso qué nos lleva? Eso nos lleva a que tengamos que hacer una estrategia muy concreta para aparecer en los motores de búsqueda. Y el tercero es que el audio no es viralizable. Vale, ahora lo veremos. Cierto que en esta parte las redes sociales, sobre todo las plataformas sociales, están ayudando un poco más y se están abriendo un poquito más al audio, pero la realidad es que ahora mismo cuando yo quiero promocionar en redes sociales mi audio, yo tengo que hacerlo en un formato de vídeo porque el audio no es viralizable. Entonces, la idea un poco durante los próximos minutos es ver cómo, digamos, cuando vamos a hacer esa distribución de los podcasts, cómo somos capaces de hacer una estrategia que nos pueda ayudar a salvar estos tres grandes retos. Al final, un poco lo que comentaba antes, son con herramientas que están en el mercado, la mayor parte
o gratuitas o muy baratas, nos pueden ayudar. Lo que pasa es que hay una serie de decisiones que hay que tomar y que hay que tomarlas con el conocimiento, ¿vale? Sabiendo qué queremos. Os decía, cuando hablamos de ese reto número 1, ¿vale? De la fragmentación de plataformas, vamos a ir de uno en uno. Cuando hablamos de esa multidistribución, ¿vale? ¿Cómo consigo llegar a toda esa multidistribución? Si veis, esto es solamente una foto. No tengo todavía el de 2021, pero es solamente esa parte de Apple y Spotify. Mirad cómo ha cambiado de 2019 a 2021, ¿vale? Mirad cómo en 2020, perdón, ha ido avanzando Spotify, está cobrándose parte del mercado de Latinoamérica, ha ido avanzando por Europa. Realmente, con esto, ¿qué quiero decir? Que no nos vale con estar en una única plataforma, a no ser que tengas un acuerdo realmente de exclusividad, hay que estar en todas, y todas son muchas, ¿vale? Aquí hay algunas, por ejemplo, puede ser Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Google Podcasts, más luego tendremos Overcast, Pocket Cast, Android. Es muy complicado tratar de estar en todas, pero realmente el mercado es muy amplio y según el país hay un mayor uso de una plataforma u otra, ¿no? En el mercado hispano, por ejemplo, iVoox tiene una gran fortaleza, ¿vale? Tanto en España como en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos, como veíais, Apple Podcast sigue siendo mayoritario, en Europa está avanzando mucho Spotify, ante lo cual tenemos que estar en todas. ¿Cómo solucionamos esa distribución sin dejarnos la vida en ello, ¿no? Porque no podemos estar subiendo de uno en uno en todos esos agregadores? Bueno, pues decidiendo realmente el hosting. Es decir, esto que es muy poco sexy decir, voy a elegir el hosting, pero realmente la herramienta de hosting es la que nos va a marcar toda nuestra distribución, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener muy claro cuál es la que seleccionamos. Y tanto si yo quiero hacer esta distribución pública, ¿vale? En todas estas plataformas, como si quiero hacer distribución interna. Cada vez estamos haciendo más también podcasts de comunicación interna, sobre todo además desde la pandemia se ha hecho cada vez más podcast de comunicación interna, que lo único que queremos es que lo escuchen nuestro equipo, nuestros empleados, nuestra empresa, y por lo tanto aquí es justo al revés. Yo lo que no quiero es una URL pública, yo no quiero que nadie fuera de mi empresa lo escuche, por lo tanto necesito una distribución cerrada y a poder ser bajo registro. ¿Qué es lo que tengo que hacer digamos, para tomar esa decisión y hacerla con una cierta sencillez? Bueno, pues lo que os decía, elegir el hosting. Cuando estamos hablando del hosting, estamos hablando de empresas como, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿vale? Ahora vemos dos, un poquito rápido, pero bueno, son Buzzsprout es un poco la más famosa ahora mismo, ¿vale? Es la que está más de moda, sobre todo en Estados Unidos. SoundCloud es otra, OmniStudio es otra. Yo os digo, yo en mi caso, por ejemplo, utilizo sobre todo OmniStudio y he estado testando bastante Buzzsprout. En la mayor parte de los casos te cobran básicamente en función del volumen de audio que tú tengas, ¿vale? Es decir, te suelen ir por tramos de 2 horas, de 30 horas, 200 horas. Entonces, al final, bueno, tú digamos que puedes entrar en ellas a testarlas, a ver cómo funcionan, para luego ya, bueno, comenzar a pagar si estás contento. Que es cuando hagamos esa selección de en qué plataforma de hosting quiero estar, para mí estos son los 4 parámetros que tenemos que mirar, ¿vale? Que es la multidistribución, es decir, porque habéis visto que tenemos ahí, son de distintas nacionalidades. OmniStudio es australiana, Buzzsprout es americana. A mí me interesa que aparezcan Apple, Spotify, me interesa que en esa capacidad de multidistribución que tenga mi hosting aparezca iVoox, por ejemplo. No me interesa mucho Overcast. Entonces, en ese caso hay que ver con qué plataformas tienen acuerdos y con qué plataformas permiten esa multidistribución. Segundo, ¿qué player me va a permitir tener? ¿Vale? Ahora lo vemos. Tercero, si me permite o no hacer una edición en el propio hosting. Y cuarto, las métricas. Vale, a ver si tenemos aquí un poquito. Vale, aquí, es decir, cuando hablamos de multidistribución es eso, digamos, si nos va a permitir llegar a todas esas plataformas o no, y luego si tengo la capacidad de cerrarlo a suscripción o no. Cuando hablamos del player, vale, es decir, aquí cuando estamos hablando del player estamos hablando de esa capa que veíamos de producto propio. Es decir, si yo quiero hacer
incluir el player en mi propia web, yo quiero ver cómo me permite customizar ese player, cómo lo puedo cambiar, si lo puedo poner cuadrado, si lo puedo poner apaisado, si lo puedo poner del color de mi empresa o no, ¿vale? Ahora vemos algún ejemplo. Y si me permite hacer directamente una salida web, es decir, yo subo un podcast y directamente hay muchos hosting que me permite hacer una landing, una web muy sencilla, pero que nos viene perfecta, ¿vale? El tercer punto que os decía es si nos permite una edición y una normalización, ¿vale? Es decir, si nos permite hacer una normalización de audio, que nos permite hacer una distribución con una calidad de audio superior y en muchos casos nos permiten también una edición, en algunos casos muy básica y en otros casos un poquito más fina, ¿vale? Y luego la parte de los datos. Es decir, es otro de los 4 puntos que yo quiero ver cuando decido con qué hosting me quiero ir, ¿vale? Le escuchaba ahora a Jessica que decía, cada vez son más importantes las métricas, cada vez son más importantes las métricas, efectivamente. Por lo tanto, hay que ver muy bien en cada una de estas hostings cuál me permite tener unas mejores métricas, tanto de mi podcast como de cada uno de los episodios, ¿vale? Y aquí que está puesto dentro de datos, que no es menos importante, es la capacidad que tiene también de monetización, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Tengo por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, esto sería un hosting, este es Omni Studio y este sería Buzzsprout, por ejemplo, para que veamos dos ejemplos. Si seguimos un poco lo que hemos visto, bueno, veis que es muy sencillo, que realmente subimos un podcast, subiríamos un nuevo episodio en el podcast. Bueno, y aquí lo que tenemos es esta parte, por ejemplo, que en este caso tiene para normalizar, si veis. ¿Vale? En muchos casos, según lo que hayamos pagado, tenemos acceso a estas herramientas que están integradas dentro de los propios hosting y en otros casos no tendremos. La parte de players que os decía, esta parte es fundamental para distribuirla en mi producto propio. En el caso de Buzzsprout, por ejemplo, es bastante básica. Aquí también, en función de lo que yo pague, me va a permitir hacer listados de una forma o de otra, pero en este caso no me permite también hacer demasiada customización ni de tamaño ni de color, ¿vale? En el caso de OmniStudio nos va a permitir, por ejemplo, muchísima más flexibilidad. El caso de OmniStudio es bastante más caro, también os lo digo, porque es una empresa de Triton y, bueno, generalmente lo están utilizando más gran empresa. Os decía, mirar el propio site, es decir, en este caso, yo me permite hacer un propio site. Esto no lo permite, por ejemplo, muchísimos de los hostings, ¿vale? Con esto te ahorras el desarrollo de una web. Yo decido que quiero, bueno, aunque sea muy básico, quiero un fondo rojo, quiero cambiarle la URL, quiero que tenga la URL con el nombre de mi podcast. Y si yo aquí ya he decidido que esta va a ser mi URL, vale, justo le he dado para cambiarla, me abriría directamente, bueno, aquí tengo una preview y lo que me hace es una landing directamente, ¿vale? Aquí estaría, sí, vale. Bueno, en este caso no he subido el podcast, ¿vale? Pero nos puede generar una landing bastante sencilla. Por lo tanto, esto es algo que debemos mirar y tenerlo bastante claro. Los directorios, esto es con qué, digamos, plataformas está conectada y con cuáles no está conectada, ¿vale? Yo en el momento en que lo suba a este hosting, yo ya tengo una única URL, que es mi feed, que esto es como la base, y este es el que yo voy a colocar directamente en todas esas plataformas. Pero no tengo que entrar en Spotify y colocarlo, no tengo que ir a Apple y colocarlo, yo directamente lo puedo hacer desde aquí, ¿vale? Y luego la parte de métricas, ¿vale? Aquí lo que os decía, que hay, esto para mí es uno de los, de los elementos más decisorios en la selección de un hosting o de otro hosting. Para mí son fundamentales que estén recogiendo, digamos, todas las estadísticas de toda esa multidistribución. Si veis aquí yo en este caso no lo tengo sumado, pero aquí me debería estar sumando todo el completo de toda esa multidistribución, y aquí si quiero puedo entrar ya a Spotify, a Google o a Stitcher en este caso, pero aquí me debería acumular todo, tanto de los episodios como de los podcasts. En el caso de episodios, para mí una de las métricas más importantes debería ser skip, ¿no? Al final es cuánto tiempo está el usuario escuchando tu podcast, ¿no? Si ha llegado a un 70%, a un 20%, y cuando yo vea esas caídas realmente en el podcast, a mí me ayuda realmente a ver en cada episodio. Esa parte de skip, por ejemplo, hay muchos de estos hostings que no tienen, ¿vale?
Por lo tanto, yo sé que no es lo más atractivo del mundo, pero la decisión sobre el hosting, que no sea solamente el dinero, sino realmente ver la capacidad de multidistribución, ver realmente esa opción que me da de inserción de player, de salida web, ver si me permite esa parte de normalización y ver realmente qué datos me están ofreciendo. Vale, aquí hay algunos ejemplos también para distribución interna, ¿vale? Hay algunos como Omni Studio, que sirve, por ejemplo, tanto para pública como para privada, ¿vale? Un estudio te lo cierra y te dice, bueno, si quieres ponerlo bajo registro, es un botoncito y es muy sencillo. Y hay algunas que están especialmente, bueno, son algunos hosting que están directamente centrados solamente en plataformas de distribución interna, ¿vale? Bueno, esto es lo que os decía de algún concepto de player que nos permite insertar, ¿vale? Si pasamos ya al punto 2, ¿vale? De esa parte realmente de si hemos visto cómo podemos acotar la parte de fragmentación de plataformas, ¿no? Yo realmente utilizo mi hosting y con ese hosting, yo una vez que ya subo cada nuevo episodio, mi propia hosting me lo va a colocar en esa multidistribución. ¿Cómo enfrento la parte de que el audio no indexa? Esto nos puede parecer lógico, pero es ahora mismo uno de los principales problemas para el discovery, ¿vale? Al principio, hace un par de años, Google solamente tomaba el nombre del podcast. Ahora ha empezado a indexar algunos metadatos. No está muy claro sobre qué metadatos está indexando, pero desde luego lo que es el propio contenido del audio no lo indexa. Si la descripción o metadatos que pongamos, cada vez sí que los está indexando. Entonces, ¿cuál es la mejor forma realmente de que Google no se encuentre con la transcripción? Vale, esto yo creo que debería ser un básico en toda la parte de distribución de los podcasts. Hay muchos de estos hostings, también os digo, que tienen incluida la parte de transcripción. El español hay veces que no está muy bien, pero algunos sí que lo tienen. Si no, bueno, hay empresas, yo tengo aquí puesto Trint, porque me parece una de las que mejor funciona y es una de las más baratas, pero generalmente esa parte de la transcripción no es tan visible de cara al usuario, ¿vale? No lo ponemos en un primer nivel de navegación, lo que queremos es que el usuario realmente nos escuche y hagamos un resumencito, pero sí colocado en un segundo nivel o más abajo, porque en realidad no es para el usuario, sino para Google, generalmente se utiliza esa transcripción o, bueno, si tenemos un guión, un guión. ¿Vale? Esta es la mejor forma realmente de afrontar el reto de la indexación de audio. De esta forma saldremos la forma en que realmente devuelve Google es a través, una vez que nos encuentra, si conseguimos que nos encuentre bien, nos devuelve con el playable, ¿vale? Que es la forma en la que está mostrando el contenido de audio de Google Podcast. Por lo tanto, eso nos lleva a que Google Podcast es una de las plataformas donde directamente el podcast es muy poco consumido, es decir, el usuario no está utilizando mucho la aplicación de Google Podcast como tal. Sin embargo, dado que lo que nos está mostrando como el playable sí que es Google Podcast, nos interesa muchísimo estar en Google Podcast. ¿Vale? Y el tercer punto que veíamos es el audio no es viralizable. ¿Vale? No podemos subir a un audio directamente. Bueno, con Facebook estamos un pasito adelante, uno atrás con Spotify. Ahí estamos. Pero de modo general, todavía, digamos, yo creo que este es uno de los pasos donde más se ha avanzado, una de las partes donde más se ha avanzado con las redes sociales. Pero bueno, de momento, realmente el estándar de mercado lo que nos dice es que tenemos que hacer un formato de audiocars, ¿vale? Que al final es un pequeño snippet donde, bueno, ponemos una onda, a menudo una transcripción y una imagen. Creo que el estándar en general de mercado suele ser Headliner y de hecho Headliner, y no quiero ser de nuevo, no es yo creo que el que más se utiliza, hay otros en el mercado también y además digamos que está incluido dentro de muchos de esos hosting. Nos decía por ejemplo Omni Studio tiene un acuerdo con Headliner y está integrado dentro. Por lo tanto, dentro de tu propio hosting tú puedes hacer todo. Tienes también integrado, si lo pagas aparte, eso sí que es cierto, puedes tener integrada transcripción, puedes tener integrada también la parte de las audiocars y por lo tanto, en realidad, digamos, tienes hostings que pagando un poquito más te permite tener cubiertos esos tres grandes retos que decíamos, ¿no? Llegar a todas las plataformas, que sería la multidistribución,
conseguir indexar en Google, ¿vale? Que sería a través de esas transcripciones más metadatos específicos, porque además, bueno, cuando vamos dentro del hosting a poner metadatos de cada uno de los podcasts, los vamos a poner para cada una de las plataformas. Y en el tercer punto de ese audio que no es viralizable, en muchos casos tendremos también integrado alguno de estos programas de generación de audiocast de forma sencilla. Si no, hay, digamos, programas independientes como tal y en algunos casos que también son gratuitos. Vale, pues en principio esto sería. He ido muy, muy rápido para ver si nos queda un poquito para poder hablar, si hay alguna duda. Bueno, gracias primero, Ana, por esta exposición, porque realmente se nota que estuviste estudiándolo muy de cerca durante tiempo y eso supongo que también como lo explicaba antes, por todo tu recorrido en el mundo del podcast, pasando por Cuanda y etcétera. Una interrogación frente un poco a todo esta hiperdistribución. Imagino que por la empresa con quien trabajas o por los podcasters, al final el reto es saber un poco cómo se consuma todo a través de todos estos canales. Entiendo mucho mejor después de tu exposición, la importancia de tener un sistema que centraliza todo y que abarca a todas estas estadísticas, pero es un poco, todo se fragmenta, hay que estar presente en todos los canales, pero al final es como perder casi el control, perder incluso la relación, quizás hay veces con el oyente que va a dejar comentarios en una plataforma o en otra. ¿Cómo se puede seguir? Hay que elegir un poco y quizás... No, es ¿qué decisión hay que tomar? Eso es complicadísimo, porque al final, por una parte, quieres hacer esa multidistribución porque queremos estar donde está el oyente, el usuario, y si el oyente está en Spotify, yo quiero llegar con mi contenido a Spotify, eso es así, quiero llegar a Apple. Pero es cierto que ahí nos encontramos de nuevo con varios problemas. Uno es la consolidación de los datos. Os decía, vale, en una de estas plataformas te tienen que traer, digamos, todo ese consumo, pero no es lo mismo la medición que está haciendo Spotify, ni la medición que está haciendo Apple, ni la que hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, hay algunos estándares de IAB, pero no todas tienen acuerdos con IAB y no todas siguen. Por lo tanto, los downloads que nos da uno no corresponden a los downloads que nos da otro. La escucha no se corresponde. En el caso de algunas plataformas, por ejemplo, como Spotify, para ellos lo importante son los suscritos a tu programa, los que te están siguiendo tu podcast. Puede ser que a mí eso no me interese tanto porque lo que quiero es que estén suscritos dentro de mi aplicación o dentro de mi web. Entonces, sí que es cierto que la consolidación de todos esos datos es muy complicada y algo que decías tú, Nicolás, que yo creo que es fundamental es la pérdida del contacto con el oyente final. Yo esa cuando lo estoy haciendo en mi producto propio la puedo hacer y de hecho la hago y es lo que más me interesa. Cuando está fuera de mi producto, ¿no? El own and know que le dice, que llama Google, ¿no? El own and know, yo ahí tengo la relación con mi usuario y además a más lo conozco, más le ofrezco lo que le gusta. Yo hago una personalización de oferta de contenido. Si sé que te gusta la historia, yo te voy a ir dando más contenidos de historia y cuando haya un nuevo podcast de historia te lo voy a dar. Y creo que salimos ganando tanto el oyente como nosotros. Sin embargo, efectivamente, cuando se van a esas plataformas de terceros, perdemos esa relación. Tenemos consumo, pero no tenemos un engagement con ellos y no tenemos un seguimiento con ellos, porque las plataformas nos dan datos, pero no nos están dando información. Entonces, bueno, esa parte nos lleva a que sea un reto. Un compromiso entre distribuir por todas partes, llegar a más gente y perder algo de información por el medio o dispersarse un poco. O sea, yo creo que nuestro reto debería ser tratar de atraer a más gente a nuestro producto propio para conseguir hacerles una propuesta de valor diferente. Pero a nadie se nos escapa que el usuario, el oyente, está en Spotify o en Apple, igual que hay un consumo de contenidos escritos en Facebook o en Instagram o en Twitter. Entonces, hay veces que, bueno, pues igual que se hace contenido nativo para redes sociales, nosotros tenemos que asumir que hay un consumo en plataformas de audio.
Para nosotros además es uno de los grandes retos. Eso está clarísimo porque tenemos un consumo ahora mismo muy, muy grande fuera de nuestro producto. Ok. Bueno, vamos llegando un poco al final de este masterclass. Curiosidad, porque sé que también vas metido en nuevas plataformas, nuevos canales como La Voz, como los asistentes, etcétera. ¿Cómo se relaciona todo eso? ¿Es un modo distinto? ¿Es un mundo aparte? ¿Otro tipo de storytelling? Igual no, pero bueno, hablando quizás solo de podcast o de algo que es un contenido para llegar a estas plataformas, Uh-huh. ¿se consolida dentro de la misma estrategia o más, no sé, es pruebas o es otro canal y al final se gestiona de forma distinta? No, al final para nosotros es un canal más y es un canal natural. Sin embargo, sí que es cierto que es mucho más natural para el streaming que para el audio on demand o el podcast. Mm, Porque para el streaming, si yo le digo, Alexa, quiero escuchar Cadena Ser o OK Google, quiero escuchar Cadena Ser, yo le voy a dar solamente un único mandato, hago una invocación y voy a recibirlo. Cuando yo quiero que Alexa o Google Home me hagan una recomendación personalizada de podcast, que yo le diga, Alexa, quiero escuchar un podcast de historia. Ahí los pasos, digamos, todo ese dialogue flow que hay que establecer todavía es bastante complicado. Entonces perdemos, igual necesitamos que un usuario dé 3 o 4 pasos y los perdemos por el camino muchas veces. Entonces, así como el consumo de streaming es muy alto, digamos, ahora dentro del consumo de la radio digital tenemos un porcentaje francamente alto. En podcast yo creo que a todos nos está costando. Yo lo miro mucho también en los norteamericanos, en NPR, tienen en torno a un 3 o 4% solamente de consumo de podcast en smart speakers, mientras que para ellos están ya en torno a un 25% de su mm, consumo de streaming es de smart speakers. Por lo tanto, tenemos que conseguir una mayor fluidez en esa invocación para la parte de podcast. mm. Bueno, y ya me paro aquí, pero sí, mejor no vamos a tener tiempo de entrar en discusión. Solo una única cosa, última, que a mí, no sé, me ha llamado mucho la atención y es esta parte de discoverabilidad, de que al final Uh-huh. hay tantos podcasts que se producen, etcétera, que vamos a un nivel que es súper difícil, bueno, que salga el suyo, quizás más pequeño o Uh-huh. dentro de... ¿Cómo ves este futuro? Has hablado también de palabras clave como son los metadatos, la transcripción, etcétera. Este aspecto de discoverabilidad, ¿cómo lo ves en unas palabras? O si tienes que dar consejos a la gente para que salga mejor que se vea mejor su podcast dentro del... ¿Cuál sería? Distribución. Yo sé que soy muy Bueno, pesada con este tema, pero claro, porque al final nos gusta mucho la parte del contenido y cuando tú estás destinando, y aquí ya hablo además de presupuesto y de tiempo, es decir, mm, si tú estás destinando el 95% de tu presupuesto y de tu tiempo a un contenido y luego dices, bueno, lo subo a Spotify y pongo un tweet, estás muerto, sinceramente. Entonces, mm, yo de verdad que yo haría un 50% de mi tiempo y de mi presupuesto en contenido y un 50% de mi presupuesto y de mi tiempo en distribución y en pensar una distribución, una estrategia de distribución perfecta. Aquí hemos hablado de herramientas, pero hay que hacer una estrategia de distribución de cuándo voy a sacar cada capítulo. Si tengo 5 capítulos, cada cuánto los voy a sacar, en qué horario, hacer un análisis de datos cada vez que saco un nuevo episodio. Es decir, es una parte que efectivamente es menos sexy, es menos atractiva, mm. pero si no hay una estrategia de distribución que se hace un seguimiento impoluto, no vamos a conseguir un discovery y se nota muchísima diferencia la gente que tiene una buena estrategia de distribución y consigue estar en un top en plataformas y las que tienen un buen contenido pero no logran ese discovery. Hace 4 años no había tantísima producción, tanto volumen y tanta calidad. Ahora mismo hay volumen y hay calidad. Lo que hay que hacer es destacar además por una buena estrategia de distribución. Bueno, distribución y distribución. Perfecto. Es Bueno, aburrido, pero hay que hacerlo. no, mensaje escuchado.
Bueno, nos queda por agradecerte esta presentación, compartir todo este conocimiento que acumulas desde años. Muchísimas gracias, creo que fue muy interesante. Podemos también volver a ver todas estas presentaciones, la de hoy y la de toda la semana en replay en la plataforma. Os animo que hay muchísimas muy interesantes, muy complementarias. Inma, una palabra o cerramos para introducir la próxima sesión. Bueno, ahora seguimos con Benedict Borchers, director de programa en Bolivia por la Deutsche Welle Academy, quien hablará de alfabetización digital y educación infantil. Nicolás. Bueno, perfecto. Seguimos. Muchas gracias, Ana. Muchísimas y nos gracias. vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.